Buenas a todos. En primer lugar, agradecer a FISAUDE por todo el jaleo que ha montado aquí, darle las gracias por todo lo que monta y darnos esta oportunidad, a Periso también y sobre todo también al Atlético de Madrid por el lugar donde estamos. Mi presentación va a ser, yo soy fundamentalmente clínico y práctico, entonces lo que voy a hacer es una presentación de mi día a día en la clínica, de cómo utilizo la bomba, cómo hemos hecho un intento de aportar un poco de evidencia dentro de la evidencia clínica, un poco también científica, al uso de la bomba y en un determinado tipo de pacientes, y es lo que vengo a presentar. En primer lugar, nos hemos centrado sobre todo en el dolor lumbar, porque nuestra clínica, como yo hice una tesis doctoral sobre la hernia discal lumbar, pues lo que hicimos fue reclutar un número de pacientes, todos con dolor lumbar. En primer lugar, ponernos un poco en situación. El dolor lumbar es un dolor o malestar en la zona lumbar, localizado entre el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior de la zona glútea. Puede tener irradiación o no y puede ir a una o ambas piernas, que compromete estructuras osteomusculares y ligamentarias con o sin limitación funcional que dificultan las actividades de la vida diaria y que puede causar también absentismo laboral. La incidencia anual puede llegar hasta un 36%, todo el que estudia la patología lumbar lo puede conocer, en determinadas poblaciones y en determinadas circunstancias. Es un problema crónico frecuente en la sociedad, llegando hasta el 24,9% de la población según qué regiones, y llega a estar en el 5º puesto en España en consumo agregado de enfermedades. Quiere decir, todo lo que conlleva el gasto de la lumbalgia, tanto de visitas médicas como de medicamentos, consultas clínicas, etcétera, puede llegar hasta el 5º puesto, ¿vale? O sea que el coste económico que conlleva todo el problema lumbar, más los recursos sanitarios que están destinados a ella, pues son muy altos. Entonces, hay diferentes factores asociados al dolor lumbar. Entre ellos encontramos los hábitos poco saludables, eso es lo que tenemos que ir mejorando poco a poco, dando también esas pautas en nuestros pacientes. Luego, trabajos que se realizan mediante una flexión anterior, una flexión con torsión, como en determinados trabajos, un trabajo físico intenso de repetición o con vibraciones. Después también trabajar manteniendo posturas estáticas, ¿vale? Hay otros que son los psicosociales, lo que se llaman las yellow flags. Perdón, creo que voy para adelante. Ahora para atrás. Esto es, ¿vale? Las yellow flags, alteraciones vasculares, también disfunciones viscerales determinadas pueden incurrir en dolor lumbar, y luego condiciones médicas graves, que ya son como tumores, etcétera, que son red flags, que serán patologías derivables. ¿Qué ocurre dentro del dolor lumbar? Aquí tenemos una revisión bastante reciente. Lo que nos dice es que los métodos diagnósticos todavía son objeto de controversia. Es lo que tenemos que ir mejorando dentro de nuestra profesión. Tenemos que intentar hacer una buena interacción de diferentes factores, tanto biológicos como psicológicos y sociales, lo que es el famoso modelo biopsicosocial. Tenemos que diseñar planes de tratamiento interdisciplinares que competan al médico, al fisio, readaptador también si fuera necesario. Y la terapia dependerá también de la clasificación, tanto del dolor como de la patología o de la patología. Lo que nos dice que tenemos que seleccionar exclusivamente al paciente. Tenemos que hacer una buena selección del paciente para realizar la mejor terapia para ese tipo de lesión en concreto. La naturaleza es compleja, por eso necesitamos un enfoque interdisciplinario multimodal. Y luego las investigaciones futuras deberían centrarse en mejorar la precisión y la objetividad diagnóstica, es lo que nos interesa. También diseñar algoritmos adecuados de tratamiento, considerando siempre los factores tanto biológicos como psicológicos y sociales de la persona. Esto es lo que ocurre dentro de una lesión lumbar, todos los factores genéticos, porque hay personas que determinados factores genéticos, como pueden ser alteraciones del colágeno, etcétera, pueden predisponer a este tipo de lesiones, sumado a factores ambientales, nos va a provocar que toda esta carga sobre el disco lumbar produzca una serie de cambios biomecánicos y también una serie de cambios bioquímicos,
¿vale? Lo que puede provocar una alteración de ese disco, ir realizando una degeneración discal que poco a poco puede ir provocando fisuras dentro de ese anillo y una respuesta inflamatoria. Lo que esto mantenido en el tiempo, aparte del dolor lumbar más agudo, podría dar un dolor lumbar crónico. Aquí tenemos también cómo hay un aumento de unas células, de una serie de sustancias y una disminución de otras que ahora veremos más detenidamente. Vale. Dentro del dolor discogénico, que es donde ya nos vamos a enfocar, ¿vale? El dolor discogénico es un dolor difuso que se refiere hacia la región paravertebral y está exacerbado por el movimiento y puede persistir desde unos días hasta unas pocas semanas. Esa es la diferencia con incluso otro tipo de dolor lumbar. Puede presentar dolor tipo nociceptivo y o neuropático. ¿Por qué? Porque puede afectar y puede dañar la lesión, o sea, la raíz, perdón. Después, su fisiopatología no se comprende exactamente, no sabemos bien exactamente todos los procesos por los que puede incurrir el paciente en este tipo de dolor discogénico. Es un tipo de dolor que representa hasta el 39% de los casos de dolor lumbar crónico y además se puede añadir otro 30% más que está sumado si tiene el paciente lesión por hernia o protusión discal. Y además son pacientes con alteraciones discales. Tienen 2 o 3 veces estos pacientes más probabilidades de tener dolor de espalda. Este es un estudio famoso de Bridget Coles que comentaba cómo en lesiones según la edad vamos viendo los hallazgos radiológicos. Es en personas sanas, pero esto, como dicen otros estudios últimamente, todo este tipo de pacientes tienen más posibilidades de tener este tipo de dolor, con lo cual son cosas que tendremos que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, en el dolor discogénico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo primero de todo es una disminución de la síntesis de colágeno tipo 2 y del agrecano. Esto es importante, ¿vale? Después, hay una disminución también de glucosaminoglicanos, la presión osmótica de la matriz también disminuye y además se encuentran disminuidos el número o el porcentaje de inhibidores de las metalloproteinasas, que son los TIMS, ¿vale? ¿Y qué vamos a ver en aumento? Pues una síntesis de colágeno tipo 1, que es más fibrótico, es más rígido, es menos flexible. Después, citoquinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral, etcétera, etcétera. También vamos a encontrar un aumento de sustancia P, fibras, un aumento del número de fibras sensoriales. Vamos a ver una hiperinervación por una inflamación neurogénica. Y además vamos a encontrar una sensibilización del proceso nociceptivo debido a diferentes fibras como son las C, A delta o incluso A beta, ¿vale? Y también un aumento de la vascularización. ¿Qué es lo que va a provocar todo esto? Un desequilibrio entre la síntesis y la degradación de la matriz extracelular, con lo cual vamos a encontrar una deshidratación discal, una reducción de esas propiedades mecánicas del disco que sabemos que reparte todas las cargas mecánicas y además vamos a encontrar una disminución de la capacidad de carga de ese disco intervertebral, lo que lo va a poner en un mayor riesgo todavía de lesionarse. Entonces, con todo esto, lo que dijimos, bueno, pues vamos a, con la tecnología diferencial que nos daba la bomba, lo que hicimos fue proponer una hipótesis, y es que la aplicación de la bomba diamagnética podría ser un tratamiento eficaz para las lesiones discales lumbares, tanto fisuras anulares como hernias o protusiones. Entonces, si los efectos de la bomba, como nos están diciendo todos los compañeros y lo estamos viendo en la práctica clínica, podemos controlar el dolor mediante la desensibilización de fibras nociceptivas y o sensitivas, como hemos dicho antes, A delta C o A beta, ¿vale? Después podemos controlar la inflamación mediante el drenaje de sustancias proinflamatorias, como hemos dicho, citoquinas, sustancia P, interleucinas. Después podemos hacer también un control de la reparación tisular. ¿Por qué? Hay unos efectos directos sobre el superóxido de dismutasa. Son radicales libres de oxígeno y parece ser que todos estos campos magnéticos de la bomba diamagnética van a ayudar a eliminar todos estos radicales libres. Va a aumentar también la concentración de inhibidores de las metaloproteinasas mediante el estímulo de los mismos. Va a haber también una mejora estimulando los fibroblastos, con lo cual vamos a encontrar una regulación de la homeostasis de la matriz extracelular
y una mejora en las propiedades mecánicas de este disco intervertebral, que es el que nos interesa. Entonces, lo que hicimos fue una selección de pacientes rigurosa. Todos tenían una discopatía con o sin irradiación. Eso no entraba dentro de los criterios de inclusión, pero sí teníamos que tener una resonancia magnética previa al tratamiento. El paciente venía con una resonancia y veíamos en esa resonancia la patología discal, ¿vale? Todos los que tenían, eso sí, una irradiación con pérdida sensitiva, sobre todo motora, los derivábamos. Esos no entraban, estaban dentro de los criterios de exclusión. Entonces, dentro de los criterios de inclusión estaban todos con radiología y presentando un dolor agudo. Todos venían con dolor en ese momento en la lesión lumbar, o sea, de la zona lumbar. Lo que hicimos fue una medición, primeramente, del dolor, tanto en la espalda como en la pierna, y después lo que hicimos fue el test del Fingertip to Floor Test, que es el test de dedo suelo, para verificar si conseguíamos que la bomba diamagnética nos mejorase también la movilidad de todos estos pacientes. Las sesiones que hicimos fueron de 8 a 10, divididas siempre en 2 por semana. Lo que hicimos fue un tratamiento de 25 pacientes. Hicimos una medición basal con todos estos datos, una a la cuarta sesión y una más a la octava. Aunque pongo aquí que las sesiones duramos hasta 10, lo que hicimos fue mantener luego, si alguno necesitaba, 2, 3 o alguna sesión más, pero la media fueron todos de 10. ¿Vale? Las mediciones basal cuarta y a la octava. Y luego después lo que hicimos fue este protocolo que he puesto aquí, que eso se puede modificar o variar, pero bueno, es el que utilizamos nosotros con todo lo que los compañeros y los de Periso, FISAUD, etcétera, nos han ido informando. Entonces, lo que hicimos fue, en un primer momento, coger el Pain Control con una frecuencia 5 y una intensidad de 2 hercios de 50 joules. Hicimos un transporte de líquidos intra 20 y extra de 100, que según iban pasando las sesiones, a partir de la cuarta ya hacíamos un cambio de 60-40. Metíamos un estímulo mayor intracelular y bajábamos la parte extracelular. Hacíamos una administración, un implante molecular de lidocaína o mepivacaína más Traumel. Todos los minutos están ahí, luego lo explicaré. Y luego hacíamos una bioestimulación endógena, una potencia 5 para el cartílago hueso, mejorar la parte del platillo terminal y del disco intervertebral, y una potencia de 3 en la membrana celular. El Pain Control lo poníamos, como están diciendo todos los compañeros, siempre un mínimo de 3-5 minutos, lo poníamos entre 5 y 7. El transporte de líquidos era de 10 minutos. La administración y el implante molecular, las 4 primeras sesiones, era de 5 minutos, que es lo que veíamos que necesitábamos para meter todo lo que es la sustancia requerida. Y luego, a partir de la cuarta o quinta sesión, ya no le metíamos implante molecular. Ahí ya quitábamos todo lo que era implante molecular y pasábamos esos 5 minutos después a la bioestimulación endógena. Entonces, hacíamos, en un primer momento eran 10 y luego pasábamos a 15 minutos del trabajo entre el cartílago hueso y en la membrana celular. Todo el trabajo hacíamos siempre con diatermia, con el electrodo resistivo y con un calor bajo, en low frequency, y siempre menor de 2,5 para no generar mucha calor y no provocar una inflamación mayor de lo que ya podría tener ese paciente en la lesión que traía. ¿Qué es lo que hacíamos? Lo que mezclábamos era trabajar movimiento más el tratamiento de la bomba diamagnética. Entonces, esto es uno de los ejemplos que poníamos. Este, si veis, venía con un side bending a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Pues que traía un dolor, una posición antiálgica, y estas posiciones lo que hacíamos es, nosotros valorábamos el movimiento preferencial. Si alguno que ya conoceréis todos, Mackenzie, hacíamos o movimientos en flexión o movimientos en lateral shift. Y en el mejor de los casos que respondiese el paciente, le hacíamos la técnica, lo que es la aplicación de la bomba diamagnética más el movimiento, ¿vale? Esto era en la última parte del tratamiento, lo que era el Pain Control y el implante molecular lo hacíamos en camilla y luego ya le pasábamos a la parte en bipedestación para hacer el movimiento de esta manera. En estos casos en el que el paciente presentaba una posición antiálgica de esta manera, lo que hacíamos era un lateral shift del lado que venía contrario al dolor, mientras aplicábamos la bomba diamagnética.
Y este es uno de los ejemplos que poníamos en extensión. Si la persona respondía bien a los movimientos de extensión, lo que le hacíamos era, mientras estaba en camilla y estábamos realizando el tratamiento, la persona hacía extensiones repetidas mientras aplicábamos la bomba diamagnética y mezclar el tratamiento de la bomba más los movimientos repetidos, juntando las dos técnicas, lo que es la bomba y Mackenzie también. Vale, los resultados que encontramos es, lo primero, hubo un abandono por enfermedad, con lo cual el estudio este preliminar se nos quedó en 24 pacientes. De los 24 pacientes, no todos fueron bien, eso también hay que comentar. 2 pacientes no fueron bien o no fueron nada bien, ¿vale? O sea, la verdad es que uno no mejoró prácticamente nada y el otro es como que se quedó atascado en un punto y no sabíamos bien por qué. Seguíamos aplicando lo mismo, pero no mejoraba. Son cosas que tendríamos que luego verificar el por qué o igual realizar una mejor selección de pacientes. Vale, pero bueno, aquí tenéis los resultados del dolor en espalda, cómo bajó de un 8,02 sobre 10 hasta un 0,95 en la 8ª sesión. O sea, un dolor importante que presentaban las personas hasta este dolor que era prácticamente molestia, no era dolor, presentaba ya solamente una molestia. Después el dolor en extremidad inferior, lógicamente era menor por los criterios de inclusión y exclusión que hicimos, con lo cual estaba en 3,66 y nos quedó en 0,62 después de las 8 sesiones que hicimos la medición. Y luego después lo que teníamos fue lo que te decíamos, este es la movilidad, el finger to foot test, ¿vale? El test de dedo suelo. De 22,15 bajamos a 10,96 en la 4ª sesión y nos quedó en 6,63 en la última. También aquí hay que valorar la movilidad de las personas, pero este es un dato relevante. Yo, por ejemplo, pues igual me quedaría todavía más arriba, pero bueno, eso ya depende de cada uno. En 2-3 semanas lo que vimos fue una mejora relevante de todas las personas. Esto ya eran preguntas que hacíamos. La calidad del sueño importante les mejoró muchísimo. La reincorporación al trabajo y a las actividades de la vida diaria fue, ya te digo, ya decimos, en estas 2-3 primeras semanas, y luego la vuelta a la actividad física, que es para nosotros muy importante porque, como han dicho ya todos los compañeros, con este nivel de ponencias alto que han tenido antes, mejoraba mucho también la mecanotransducción, con lo cual mezclar y meterle a realizar actividad física de manera temprana a estos pacientes lo vemos esencial, que es lo que hemos ido haciendo nosotros. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Pues que los resultados son muy prometedores en el tratamiento de la patología discal lumbar con la bomba diamagnética, comparando con otras técnicas, sobre todo en rapidez. La rapidez de los resultados es sorprendente, por lo menos en nuestro caso. Podemos decir que es un tratamiento no invasivo, que a la gente le va muy bien. Hay gente que le cuesta mucho que le pinchen, que yo hago mucho, fisioterapia invasiva, pero hay gente que es muy reacia a todo este tipo de técnicas. Con la bomba no se hace esto. Podemos considerar que es un tratamiento muy seguro si lo hacemos en unas condiciones óptimas y con unos parámetros adecuados, indoloro, económico, lo he puesto entre comillas porque los que tenemos la bomba ya sabéis a qué me puedo referir, pero es verdad que si ves lo que es haces una relación entre coste-beneficio, pues es claramente a favor de la compra de la bomba. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Yo creo que deberíamos de mejorar, hacer unos estudios correctos con una muestra más homogénea, un seguimiento también a medio y largo plazo, realizar un mayor número de variables medidas para que nos dé unos mejores resultados y una calidad de evidencia mejor, y realizar estudios multicéntricos para mejorar todavía su validez y fiabilidad. Eso es lo que es en cuanto al tratamiento de la patología discal. Otras cosas que he puesto así como relleno, hacemos mucho ondas de choque más bomba diamagnética, sobre todo en tendinopatías crónicas, tendinopatías calcificantes, estenosis de canal y en cicatrices. Y luego el tratamiento de ondas de choque, perdón, aquí no era ondas de choque, es la cámara hiperbárica. Es cámara hiperbárica más la bomba diamagnética en lesiones musculares agudas, posquirúrgicas, úlceras y heridas. ¿De acuerdo? Vale, sin más, muchas gracias a todos y con eso termino yo.